Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimados amigos y hermanos. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Le damos la bienvenida si es primera vez que usted está con nosotros y le instamos a que se dé una vuelta por los distintos canales, por las distintas redes sociales, en las cuales tenemos el canal La Luz en mi Andar, ya sea en Facebook, en YouTube y en Instagram también, para que pueda ver algunas de las clases que hemos estado desarrollando en conjunto con otros hermanos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Le damos las gracias primeramente por este día. También le queremos pedir perdón por si lo hemos ofendido en alguna manera o hemos también hecho algo que lo haya ofendido, Padre. Le queremos pedir que usted bendiga a todos los hermanos que están hoy viéndonos y escuchándonos, que la clase sea de beneficio espiritual tanto para ellos como para mi persona, oh Dios. Bendiga a las personas también que están ahora en esto de la pandemia, ayudando en todo la situación mundial, oh Dios, que ellos estén bien, igualmente a todas las personas que estén bien de salud, oh Dios. Le queremos pedir que esta clase la podamos poner en práctica a través de el estudio de tu palabra, oh Dios. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya hemos estado hablando acerca de muchas de las preguntas que se tienen acerca de la iglesia neotestamentaria o la iglesia del Nuevo Testamento. Y entre esas hemos contestado ya algunas de carácter muy significativo, como el significado de la palabra iglesia, como cuándo es vinculante, un ejemplo apostólico, cuándo la iglesia comenzó, qué autoridad confirió Dios a los ancianos, y así sucesivamente, los cuales esas lecciones usted las puede ver en los canales que ya hemos mencionado. Ahí los videos están grabados. Hoy vamos a hablar un tema un poco corto, sin embargo, no es que no tenga importancia dentro de la congregación o dentro de estas preguntas acerca de la iglesia neotestamentaria. Es un tema corto, pero es un tema muy relevante, o sea, es un tema actual, porque tiene que ver con la unidad. La semana pasada estuvimos hablando de que si había o sea, deberían estar unidos los miembros de la Iglesia de Cristo, y la respuesta es sí, deben estar unidos, porque fuimos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y dimos una definición sencilla de la unidad. O sea, la unidad significa hablar la misma cosa y sentir, o sea, hablar lo mismo doctrinalmente hablando. O sea, estar tener el mismo pensamiento doctrinalmente hablando, disculpe. Eso, en pocas palabras, es lo que significa unidad. Entonces, vamos a iniciar hoy con este título. ¿Tiene límite la unidad? Esa es la pregunta. O sea, ¿existe alguna restricción en relación a la unidad en el Nuevo Testamento o en la iglesia neotestamentaria? Y vamos a iniciar con un Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese salmo, o incluso cuántas veces lo ha citado usted en algún campamento de jóvenes, en alguna reunión, en algún devocional, cuando va a iniciar el servicio de adoración? Muchas veces hemos utilizado este salmo. Ahora, este salmo muchas veces también es mal interpretado, es mal utilizado por muchas personas para justificar lo que es una supuesta unidad, y ponemos supuesta entre comillas porque en unos momentos vamos a ver que no siempre toda unidad, o sea, que hay distintos tipos no distintos tipos, sino que es necesario establecer
qué tipo de unidad es la que nosotros estamos hablando y si en ocasiones esa unidad puede o no puede ser comprometida. Ahora, los hombres sabios y de buena voluntad no son contenciosos. Eso es algo que nosotros debemos saber. Una persona, un cristiano, un predicador, un maestro, es una persona no contenciosa, o sea, aquella persona que no ama la discusión. Él va a argumentar cuando sea necesario, pero argumentar de una forma educada, argumentar de una forma respetuosa, si es posible a través de un debate. Y sabemos que cuando ya vamos a una técnica como el debate, ya nos regimos bajo reglas, nos regimos también bajo una situación especial en la cual se responden preguntas, hay una afirmativa y una negativa o una negación. Entonces vemos que el Hijo de Dios no es una persona contenciosa, sin embargo, él está preparado para presentar defensa cuando sea necesario. Son dos cosas muy distintas. Uno puede argumentar siendo educado, pero cuando se refiere a la palabra contencioso es aquella palabra, disculpen, aquella persona que ama la discusión, o sea que por cualquier cosa él va a discutir aunque tenga o no tenga la razón. Pablo le escribe a Tito que le recuerde a los cretenses que no difamen, que no sean pendencieros, sino que sean amables. Dice, recuérdale que sean amables, que no difamen, o sea, recordándole acerca de las autoridades, sí, y tampoco sean pendencieros, o sea, no sean contenciosos, no amen la discusión, no amen la pelea. Los hombres de buena voluntad, podríamos decir que también aquellos que son hijos de Dios, luchan, del griego atleo, como está en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5, como si estuvieran en una competencia atlética. Vamos a ir a 2 Timoteo 2:5. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Y observe cómo dice la palabra de Dios. Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Aquellas personas que compiten lo deben hacer de una manera correcta, o sea, de la forma que es legal. Pero esa lucha, o sea, esa competición, porque todos los cristianos estamos en una competencia. Sin embargo, esa competencia, esa lucha, no nos lleva a ser contenciosos, del griego machestai. Observe lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Ahí más abajito dice, y el siervo del Señor, o sea, el cristiano, el que está sirviendo, porque todos somos esclavos del Señor, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, aquella persona que está buscando o que busca la unidad debe ser amable, no debe ser contencioso, debe competir de manera legítima. El buen obrero de Cristo no es amigo de las discusiones. Eso es algo que vamos a establecer, pero en unos momentos vamos a desarrollar lo que significa realmente esto de la unidad. O sea, si la unidad tiene límites o no tiene límites. Puede estar unido con todas las personas que creen en Cristo o no. O sea, muchos dicen que el espíritu discutidor en el cristiano es tan desagradable y la unidad tan deliciosa que la reacción de algunos es eliminar todas las barreras doctrinales que impiden habitar en armonía. ¿Qué quiere decir esto? Que para evitar discusiones, ¿verdad? Porque el ser humano va a discutir, va a reñir, va a contender. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos qué es lo que está trayendo la discusión. Entonces decimos nosotros, bueno, creo que la doctrina del matrimonio y nuevas nupcias es lo que está trayendo la discusión. Vamos a eliminarla, no vamos a hablar de esa doctrina para mantener la unidad, que todo sea en el nombre de la unidad. ¿Qué doctrina está afectándonos? Bueno, la doctrina del arrepentimiento. Esa doctrina está causando problemas. Mejor no la prediquemos en la iglesia para que no afecte la unidad dentro de la congregación. Entonces vemos que el extremo de esto es eliminar la doctrina para mantener la unidad. Entonces, evidentemente vemos que allí la unidad tiene límite, o sea, existe un límite. ¿Cuál es el límite? Yo no debo sacrificar la palabra de Dios porque supuestamente yo quiero mantener una supuesta unidad. ¿Eh?
Entonces vimos la semana pasada que en ocasiones decir la verdad o actuar de manera correcta va a romper la unidad. Y eso no está mal, porque un poco de levadura leuda toda la masa, dijo el Señor Jesús. Y también en ocasiones una ruptura no significa tampoco una separación, que uno esté en falsa doctrina o que esté practicando algo que esté mal, sino que simplemente puntos de vista no concordaron, como fue Pablo y Bernabé. En ese caso ellos se separaron, pero siguieron predicando el evangelio, y no quería decir que ninguno de los dos estaba en falsa doctrina. En ocasiones la separación es buena, en otras ocasiones la separación se da porque yo no puedo comprometer a la verdad. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque yo debo, como dijo Pablo en Romanos, debo marcar a aquellos que causan divisiones entre la congregación y separarlos. Entonces, vamos a ver esto del límite, si tiene límite la unidad. Habitar en armonía. ¿Qué significa habitar en armonía? Porque nos basamos en el Salmo capítulo 133, ¿verdad? ¿Qué significa habitar en armonía? Significa que yo debo tener en la congregación cero doctrina. Significa que la iglesia del Señor, para mantener la armonía dentro de sus paredes y con las otras congregaciones que están alrededor, debe existir cero doctrina. Vamos a analizar este punto de vista, porque en algunas religiones la única doctrina es ninguna doctrina. O sea, no es necesario una doctrina, no nos apegamos a una doctrina porque las doctrinas causan divisiones. Las doctrinas lo que hacen es separar a las personas, por eso mejor eliminamos la doctrina, y nosotros somos un grupo religioso que no importa la doctrina que usted tenga, nosotros nos vamos a llevar bien. Ahora, el pensamiento de que ninguna doctrina importa da cabida a que, por ejemplo, religiones monoteístas, politeístas, inclusive el ateísmo convivan juntos, porque no importa. Al fin y al cabo, nosotros estamos creyendo en un Dios, o creyendo tal vez en una forma de Dios, o tal vez no creemos en Dios, pero igual nos comportamos de una manera correcta, o somos agnósticos. Pero el problema aquí es que esta forma de pensar no separa, no pone límites, sino que dice, bueno, está bien, ¿tú en qué crees? Bueno, yo creo que existe un Dios vivo y verdadero, que solamente es uno. Bueno, tú estás bien. ¿Usted qué cree? Bueno, nosotros creemos en distintos dioses, ¿verdad? En que existen dioses en los animales, existen dioses en los astros, un sinnúmero de cosas. Y nosotros decimos, bueno, tú estás bien también. ¿Y usted qué cree? ¿Usted cree en Dios? Bueno, yo no creo en Dios, pero creo que llevar bien a hacerle bien a las personas es bueno. Bueno, tú también estás bien. Entonces, cada creencia está bien. Eso es lo que dice esto de cero doctrina. Pero eso es malo. ¿Por qué? Porque según esta forma de pensar, al budismo se le considera tan válido como el islamismo. Y este último se le considera tan válido, del mismo peso, que el cristianismo. Eso quiere decir que el shintoísmo, el hinduismo, el budismo, todas esas cosas están al nivel del cristianismo, del verdadero cristianismo. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque contradice lo que dice Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que no existen atajos, solamente existe una verdadera y correcta forma de llegar al Padre, y esa forma es a través de Jesús. Cualquier otro grupo religioso que niegue la necesidad de Jesús, o sea, que necesitamos a Jesús para llegar al Padre, simplemente está mal. Entonces, ¿cómo quedan los otros grupos religiosos? ¿Cómo quedan las otras religiones que no necesitan a Jesús? Contradicen lo que dice el texto bíblico. Los que practican este tipo de pensamiento afirman que el que crea que el cristianismo como la única religión verdadera es un intolerante. Entonces, escuchamos esto. Bueno, hermano, usted me viene a decir a mí que la iglesia de Cristo es la única grupo religioso que va a ir al cielo. Usted me viene a decir a mí que la iglesia de Cristo es el único grupo religioso que tiene la verdad. Es que dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y vendrá por su iglesia, y añadía a su iglesia. O sea que existe una verdad universal. Y es importante
que usted y yo sepamos dónde o en qué religión, dónde está esa verdad. Ese es el problema de este pensamiento, que marca a las personas, no marca, sino que le dice a las vuelve a las personas intolerantes con otros o con otras personas, al decirle, bueno, no me vengas a decir nada porque tú tienes la verdad y yo también tengo la verdad. Y la mía es verdad y la tuya es verdad. Eso es incoherente e ilógico, porque la verdad en cuanto a religión es absoluta, no es relativa. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, existen algunos ejemplos de esta forma de pensamiento que es de cero doctrina. Por ejemplo, se encuentra algo que estuve viendo que se llama el diálogo interreligioso. Eso fue una propuesta de la UNESCO que tiene que ver con, dice que es la interacción positiva, cooperativa y constructiva entre personas de distintas tradiciones, creencias religiosas o espirituales, tanto a nivel individual como institucional. Eso lo encontré en Wikipedia, que lo encontré así rápido, / diálogo interreligioso. Entonces vemos aquí los distintos símbolos que componen a las distintas religiones o grupos religiosos en el mundo. Entonces, ¿qué busca este diálogo interreligioso? Este diálogo interreligioso lo que busca es que las distintas religiones cooperen la una con la otra. O sea, está buscando como la unidad en cooperación de manera constructiva. Entonces hay que preguntarlo, ¿esto está bien? ¿Está bien que yo coopere de esa forma? ¿Verdad? O sea, porque ¿cómo voy a estar yo con una persona o cómo voy a estar yo reunido o cooperando con una persona que no cree en la deidad de Cristo? Una persona que dice que Cristo es un simple profeta. Entonces vemos aquí el peligro de esta clase de pensamiento. El diálogo interreligioso busca la cooperación de forma recíproca entre las religiones o movimientos espirituales que no tienen una raíz cristiana en común. O sea, este es distinto del ecumenismo que ahorita vamos a tocar en un momento, porque el diálogo interreligioso no es solamente, no está compuesto solamente por religiones cristianas o aquellas que son cristianas, sino aquellas que no tienen como fundamento a Cristo. Puede ser el hinduismo, puede ser el confucianismo, puede ser el shintoísmo, puede ser un sinnúmero de religiones, ¿verdad? Inclusive la cienciología, todas esas cosas, la cuestión es que habitemos en armonía. Entonces ahora vamos a ver un segundo que no es tan trascendente como el diálogo interreligioso, pero que también es importante, que es el ecumenismo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la unidad entre las distintas confesiones religiosas cristianas. Ahora, a diferencia del diálogo interreligioso, el ecumenismo lo que busca es unir a todas las religiones que hablen acerca de Cristo. Por ejemplo, los católicos con los evangélicos, con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los protestantes, todas estas religiones que tienen como centro a Cristo, se va a hablar acerca de ecumenismo. Entonces vemos que este tipo de pensamiento es de, bueno, tratan de, por la unidad, sacrifican partes doctrinales. Tienen de excusa, bueno, vamos a mantener la unidad, a tratar de trabajar juntos, pero bueno, no me digas que tengo que hacer esto, no me digas que tengo que hacer lo otro, no me restringas esto. Pero yo no soy el que lo estoy restringiendo, el que lo está restringiendo es la palabra de Dios. Y dice Jesús que la palabra de Dios la juzgará en el día postrero. Esa es la que va a juzgar. Ahora, el único camino hacia Dios es Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay grupos religiosos que se van al extremo y dicen que no importa qué doctrinas se practiquen en la iglesia, siempre y cuando alguna doctrina de la deidad de Jesús se incluya. Este es otro pensamiento. El pensamiento de que habitar en armonía significa solo la deidad de Jesús. O sea, ellos dicen, siempre y cuando ese grupo religioso crea en Jesús, no importa qué otro tipo de doctrina tenga, esa persona es mi hermano. Esta forma de pensar afirma que que solo la doctrina de la deidad de Jesús es imprescindible.
Y hay que tener mucho cuidado con esto porque la doctrina acerca de Jesús es importantísima y fundamental. Pero hay otras doctrinas. Por ejemplo, si un grupo religioso niega la doctrina de la resurrección, ¿qué pasa con ese grupo religioso? Si niega la doctrina acerca del pecado, ¿qué pasa con ese grupo religioso? Si niega la doctrina del arrepentimiento, si niega la doctrina del Espíritu Santo, si niega la doctrina de la matrimonio y nuevas nupcias, entonces empezamos a ver que habitar en armonía no significa solamente decir que Jesús es el que importa o que solamente la doctrina de Jesús es el que importa. Cientos de grupos religiosos dicen, con solo que un individuo confiese que Jesús es el Señor, inmediatamente se convierte en mi hermano. ¿Le parece conocida este comportamiento? Solamente tú tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Qué doctrina y tú practicas? Bueno, hermano, yo pienso que la doctrina de la predestinación. Bueno, tú estás bien. Después que tú aceptes a Jesús, estamos bien. Bueno, yo pienso que también la doctrina de tener, por ejemplo, yo creo en la poligamia, ¿verdad? Pero yo acepto a Jesús en mi corazón y creo en Jesús. No importa, hermano. Después que tú creas en Jesús, no importa si usted cree en la poligamia. ¿Ve? Entonces este tipo de pensamiento tiene conflictos con mandamientos bíblicos. Entonces ese tipo de unidad no es correcta. O sea, hay un límite para la unidad. Ese tipo de unidad no es la correcta. Debemos recordar también que las doctrinas son importantes, no solamente la doctrina de Cristo. Incluso hay un grupo religioso dentro de la iglesia de Cristo que se llama Solo Jesús. Entonces, no solamente es Jesús, sino que hay que recordar también que la suma de tu palabra es verdad, Salmo 119, 160. O sea que yo necesito de otras doctrinas bíblicas para entender y para complementar. O sea, el verdadero cristianismo, hermano, es, se basa en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles fue todo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y lo que el Espíritu Santo le enseñó también a los apóstoles. Entonces ahí vemos que la suma de tu palabra es verdad. Si un individuo cree en Jesús como su Salvador y se bautiza, pero no deja de vivir en adulterio, entonces tiene un conflicto grave o está violando la doctrina del matrimonio y también la doctrina del arrepentimiento. Si hay una persona que es un ladrón, se convierte, bueno, yo creo en Jesús porque yo creo que Jesús puede salvarme y entiende la doctrina de Jesús, pero no deja la antigua vida, tiene un problema con la doctrina del arrepentimiento. Entonces vemos aquí que las doctrinas, hermanos y amigos, son importantísimas y fundamentales. No solamente habitar en armonía significa que solamente debo creer en la deidad, en la doctrina de Jesús nada más, o en la doctrina de la deidad de Jesús, sino que debo yo creer en las doctrinas de los apóstoles. O sea, es necesario creer en la doctrina que se encuentran a lo largo de toda la Biblia. Para habitar en armonía es buscar la unidad, o sea, buscar la unidad es aceptar los predicadores denominacionales como verdaderos. O sea, muchos predicadores de la Iglesia de Cristo, en su afán por buscar la unidad con predicadores que están errados, han hecho mal uso del pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 38, versículo 40. Tal vez es un pasaje conocido para usted. Dice: Juan le dijo: Maestro, vemos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impedáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Entonces, ¿será correcto, hermano? Mire la pregunta: ¿será correcto que apoyándonos en este pasaje concluyamos en nombre de la unidad debemos reconocer a los predicadores denominacionales y a los predicadores que están en falsa doctrina? Bueno, ese hermano no está haciendo mal, ese predicador no está haciendo mal. Veo que predica del amor, veo que predica de la Biblia, no predica en contra de Jesús. Entonces, hay que dejarlo ser, ¿verdad? Este predicador también siempre predica de lo bueno. No lo escuchamos predicando acerca de juicio ni de pecado, siempre predica de lo bueno. Y
Necesitamos más predicadores. Por eso es correcto tener unidad con ellos. Incorrecto, hermano. Buscar la unidad no significa que nosotros debemos aceptar o que se debe aceptar predicadores denominacionales, ni mucho menos predicadores que están en falsa doctrina. Y eso lo vemos en Juan, primera de Juan. Aquellas personas que no son de la correcta doctrina, no escuchan. O sea, no nos escuchan. Los que no nos escuchan no son de la correcta doctrina, parafraseando el texto. Dice, los espíritus, probar los espíritus, lo que son de verdad y lo que son del error. Entonces hay espíritu del error. Y esa palabra allí se estaba refiriendo a los falsos maestros. Dice, probad a los maestros. ¿Están en la verdad o están en el error? Entonces no es correcto que en nombre de la unidad nosotros o la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, acepte predicadores en las denominaciones que están predicando lo incorrecto, que están predicando algo que no tiene que ver con la sana doctrina. ¿A quién se refería Juan cuando dijo, hemos visto a uno? Dice. El texto no nos dice en el nombre del discípulo, no dice el nombre del discípulo. Pero Juan dice, hemos visto a uno que está echando fuera demonios. Ahora vamos a dar un poco de contexto acerca de esta situación aquí. Porque vemos que el personaje estaba echando fuera demonios, por lo que podemos concluir que no era un impostor como otros que más adelante intentarían hacer lo mismo, mas no podrían. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Y vamos a ver unas personas que intentaron echar afuera demonios. Mire, dice Hechos 19, 13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien Pablo predica. Dice, y 7 hijos de un tal Seba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Y el nombre en quien estaba el espíritu, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron a aquella casa desnudos, dice, y heridos. Entonces vemos aquí cómo estaban estas personas tratando tratando de exorcizar en el nombre de Jesús, pero no pudieron. Así que vemos que este personaje que se encuentra aquí en Marcos es una persona que podía realizar el exorcismo. Y también vemos en otros pasajes bíblicos donde donde dice que a Pablo lo conozco y a este otro apóstol lo conozco, pero ustedes yo no lo conozco, dice el Espíritu. Entonces vemos aquí que este individuo tenía esa facultad. Entonces Jesús, hay que recordar que Jesús tenía más discípulos además de los 12. Lucas capítulo 6, versículo 13 y el 17. Dice Lucas 6, vamos a ir a Lucas 6, 13 y observen lo que dice. Dice así, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y el versículo 17 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud, dice, de sus discípulos. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea y de Jerusalén y de la región costera y Tiro y Sidón. O sea que él tenía discípulos, no necesariamente solamente los 12. Por otro lado, también los apóstoles no fueron los únicos a quienes el Señor impartió poderes milagrosos durante la estadía que él tuvo aquí en la tierra. Vamos a ir lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Observe Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de él y a toda la ciudad y en lugar donde él había de ir. Y observe lo que dice el 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces vemos aquí que existían discípulos de Jesús que no necesariamente, o sea que también él les impartió poderes milagrosos.
paralelo a lo de los apóstoles. Entonces, y también recordar que los 12 apóstoles no eran los únicos discípulos que tenía nuestro Señor Jesús. Entonces, creo que la palabra clave aquí de la declaración de Juan es no nos seguía. Pero ese no nos seguía no quiere decir que estuviera en falsa doctrina esa persona. No, ese no nos seguía quería decir que no estaba en el grupo donde estaba Juan y Jesús y los demás discípulos. No estaba en ese grupo. Es como si yo que estoy en otro grupo acá, un predicador allá en otro lado, en Centroamérica, diga, bueno, Javier está mal porque él está predicando de esto, pero él no nos sigue. No, pero yo también estoy predicando la sana doctrina. Entonces, al decir esto, que él no nos seguía, que no era uno de los discípulos que estaba viajando con Jesús en ese momento. Pero eso no quiere decir que no fuera un maestro que predicaba la verdad. Porque los 12 pudieron también haber sentido envidia. O sea, porque vemos aquí por qué Juan interrumpe. En esta ocasión no interrumpe Pedro, sino que interrumpe Juan. ¿Por qué? Tal vez podríamos pensar que tuvieron envidia. ¿Pero por qué? Tuvieron envidia de otros discípulos de Jesús que sin ser apóstol, porque ese discípulo no era apóstol, tenía la fe que se necesitaba para hacer lo que ellos no habían podido hacer. Dice, vamos a ver que ellos no habían podido hacer. Mateo, capítulo 17, versículo 16. Observe que hay cosas que ellos no pudieron hacer. Dice, y lo traes a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. El 19 dice, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les dijo, por vuestra poca fe, ¿verdad? Y conocemos la historia. Entonces puede ser que ellos sintieron un poco de celo, porque este hombre realmente saca a los demonios. Nosotros no podemos, que somos los apóstoles. Pero hay que recordar que tal vez esa persona tenía la fe necesaria para sacar ese demonio. Entonces vemos aquí que no hay que dar una mala interpretación del texto, porque eso no quiere decir que esa persona fuera supuestamente un predicador denominacional o un predicador que no necesariamente era del grupo de Cristo, pero hay que recordar que Cristo tenía muchos discípulos y que dentro de esos discípulos también habían personas, o sea, habían discípulos que tenían poderes milagrosos otorgados por el mismo Jesús. Sin embargo, muchos usan el versículo 14 para justificar que debemos recibir a todo aquel que haga buenas obras en el nombre de Jesús, porque recuerda lo que dice el versículo 40. Vamos a ir nuevamente al versículo 40 a ver lo que nos dice Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 40, que era el que creo que estábamos. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Así que no importa si él no es de nosotros, ¿verdad? Si no está predicando lo mismo que nosotros, si no es de nuestro mismo creencia, pero está predicando algo similar. Así que necesitamos individuos y la mies la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que si este está predicando algo similar, tiene sus errorcitos, pero es bien similar a lo que Cristo predicó, vamos a dejarlo. Y vamos a seguir reuniendo con él y teniendo comunión. Y eso no es lo que dice el versículo 40. O sea, ¿por qué? Porque ese discípulo realmente era un discípulo de Cristo. Solamente que no estaba con ellos viajando en ese momento. ¿Por qué concluimos que era un discípulo de él? Porque Cristo lo reconoce a él como maestro. Dejadlo que haga eso. Si él fuera un falso maestro, lo hubiera reprendido como reprendió a muchos de los falsos maestros. La interpretación anterior hace que el versículo 40 entre en contradicción con Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces no podemos nosotros aceptar que por el bien de la unidad, nosotros entonces recibamos a todo aquel que haga buenas obras. Observe lo que dice el versículo 21, dice de Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También entra en contradicciones en pasajes como Mateo 15, 13 al 14, Juan 8, 32, Gálatas 1, 6 al 9, 2 de Pedro 2, 1, 2, 1 Juan 4, 1. Entonces vemos aquí que la contradicción la tiene con otros pasajes bíblicos.
Entonces es solamente cuestión de investigar y saber cómo se interpreta el texto. Marcos 9:40 tiene un pasaje complementario, el cual es el Mateo 12:30. Cuando los dos pasajes se ponen en paralelo, ellos nos dicen que es imposible estar en una posición neutral cuando se sigue a Jesús. O sea, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, es imposible estar en una posición neutral. Dice Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo, el que no predica lo mismo que yo predico, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, entonces desparrama. Ahora vemos que tiene sentido el texto de Marcos 9:40. La doctrina de los apóstoles. El que rechaza la palabra de Jesús es equivalente a rechazarlo a él. Juan 12:48. Ahora vamos a ver por qué es importante retener la doctrina de los apóstoles. El que rechaza la palabra de Jesús es equivalente a rechazarlo a él. Además, el que rechaza la palabra de Jesús tiene a quien le juzgue. La palabra le juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra que Jesús habló incluye el poder de atar y desatar que le dio a los apóstoles en Mateo 18:18. Y también vemos una referencia o cruzada en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. El recibir a un apóstol equivalía a recibir a Cristo y equivalía a recibir a su Padre, Mateo 10:40. Y el rechazar a un apóstol era equivalente a rechazar a Cristo y a rechazar a su Padre, Lucas 10:16. Entonces, los primeros cristianos, hay que tener claro, hermano y amigo, que los primeros cristianos no solo se aferraron a la doctrina de la deidad de Cristo, o sea que ellos no solamente creían en solamente Cristo, sino que también se aferraron a la doctrina de los apóstoles. Y es lógico porque la doctrina de los apóstoles por transitividad iba a ser la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque era lo que él les había enseñado y más tarde lo que también el Espíritu Santo les haría recordar las cosas. Hechos 2:36, vamos a ver qué dice Hechos 2:36, dice así: sepa pues con la casa, disculpen, el 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Dice, y en el 46, día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían junto con alegría y sencillez de corazón. Entonces, vemos aquí que se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles. Entonces, la iglesia del primer siglo consideraba la doctrina de los apóstoles como la doctrina verdadera. Y evidentemente la doctrina de los apóstoles iba a hablar de Cristo. La lealtad a Cristo y la unidad en Cristo suponen más que decir Jesús es el Señor. Lucas 6:46. O sea, yo tengo que decir y hacer mucho más que solamente decir, bueno, Jesús es mi Señor, ya te recibo en mi corazón. No, las cosas no son así. Porque la lealtad a Cristo demanda algo. Y la unidad en Cristo también demanda algo. Recuerde lo que dice, y voy a utilizar ese texto porque en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice que todos habléis la misma cosa. Recuerde que toda la doctrina enseñada por los apóstoles es verdadera y toda la doctrina que ellos no enseñaron es un error. Vamos a ir a ese texto y después pasamos a Primera de Corintios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. Toda doctrina enseñada por los apóstoles es verdadera. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error es aquel que predica o enseña cualquier doctrina que es contraria a la doctrina de los apóstoles. Y el espíritu de verdad es aquel que predica toda la doctrina que es basada o que es la doctrina de los apóstoles. Todo aquel que restrinja en cuanto a la doctrina de los apóstoles, el plan de salvación, la iglesia, el nombre, o sea, el nombre de la iglesia, el modo de adorar, no puede decir con verdad que es leal a Cristo. Aquella persona que le ponga restricción en cuanto al plan de salvación, en cuanto a la doctrina de los apóstoles, en cuanto a la doctrina de Cristo, en cuanto a la doctrina de la iglesia, en cuanto a la doctrina
de la adoración en cuanto a cualquier tipo de doctrina es una persona que no es leal a Cristo. Decir, bueno, la doctrina de la adoración no es necesaria, no es importante. Usted adora después que adora a Dios y lo hace bien. Está mal, es incorrecto. Para concluir, hermanos, vamos a ver que todo lo que el Nuevo Testamento enseña es un componente imprescindible del verdadero discipulado. Y esto es importante. Todo lo que el Nuevo Testamento enseña es la doctrina de los apóstoles. Es un componente imprescindible del verdadero seguidor de Cristo. La unidad que Dios reconoce como válida, o sea, la unidad, porque estamos hablando de, ¿tiene límites la unidad? La unidad que Dios reconoce como válida se basa, por lo tanto, no en cuanto uno desea la unidad. O sea, yo deseo la unidad, voy a romper las reglas y voy a hacer lo que yo quiera. No se basa ni en cuánto uno desea la unidad, ni en cuánto uno ama la unidad. Yo quiero estar en la unidad con esa persona. No se basa en eso. Se basa en lo que demanda el Señor. ¿Qué Dios pide? O sea, ¿cómo debemos nosotros andar para mantener la unidad? Y esa respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque la Biblia me la da en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Observe, para andar en unidad, dice: os ruego, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Que hablen lo mismo. Entonces, hermano, espero que esta clase haya sido de su ayuda tanto como lo fue para mí, y que recuerde, la unidad tiene límites. Siempre que la verdad sea comprometida, es necesario reevaluar si esa unidad es verdad. Entonces, como le dije, que esta clase haya sido de su beneficio tanto como lo fue para mí, y le instamos a que vea las clases anteriores si no las ha visto. Recuerde que están en YouTube y también están en Facebook. Y le invitamos a que nos acompañe la siguiente semana para aprender nuevamente otra lección acerca de preguntas de la Iglesia del Nuevo Testamento, y así a enriquecernos espiritualmente. Que Dios le bendiga y que tenga una excelente semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay.